Muy buenas tardes a todos y a todas. Es para nosotros una alegría estar de nuevo por aquí. Hace ya varios meses no hacemos nuestro Facebook Live de los domingos. Desde la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del Instituto Distrital de Protección Animal, a veces hacemos algunas transmisiones sobre algunas de las actividades que hacemos normalmente, pero este espacio que habíamos de alguna manera acuñado cada domingo, no lo hacíamos hace un tiempo, pero vamos a volver. En realidad, el espacio va a comenzar de nuevo a partir del domingo entrante con un tema muy interesante, pero no queríamos dejar de tocar este tema hoy. Hicimos como una antesala a nuestra vuelta con los Facebook Live con este tema que es fundamental especialmente por estas épocas del año. Vamos a hablar de corridas de toros. Y pues bueno, mientras más personas se van conectando, vamos a ver un video que quiero contarles lo especial que es. Y es que es de hace 10 años. Nos lo facilitó un compañero animalista que se llama Emiliano Castro, y es una persona histórica en este tema de la lucha contra las corridas de toros. Él venía haciendo desde hace muchos años manifestaciones de la mano con jóvenes, con personas muy diversas, hacia la Plaza Santa María durante cada una de las temporadas que normalmente en Bogotá ocurren de enero a marzo. Ahorita vamos a hablar sobre el tema de las temporadas, pero quiero que vean este video porque muestra cómo la gente se viene movilizando desde hace años. Este video, como les digo, es de hace 10, por una fecha muy cercana a esta, un 14 de febrero. Y van a ver ustedes elementos muy lindos y vamos a rememorar esa movilización social que finalmente es la causante de ese declive que está comenzando a tener esa fiesta cruel. Vamos con ese video mientras más personas se van conectando a nuestro Facebook Live y les presento a nuestro invitado. Creo que no está sonando. Hay de pronto alguna falla con el sonido. Está sonando. Hay de pronto alguna falla con el sonido. Mi Jenny, ¿será que puedes dejar de compartir un segundo, porfa, y darle otra vez? Eh, a ver si suena. ¿Puedes dejar de compartir un segundo, porfa, y darle? Bueno, están ustedes ahí viendo las imágenes. No se oyen las arengas, pero... Y están ustedes ahí viendo, hace 10 años y mucho antes, por supuesto, la gente movilizándose para que terminara este cruel espectáculo en Bogotá y por supuesto en toda Colombia. Aquí nos siguen confirmando las personas que están conectadas que no hay sonido. En este momento nuestra compañera Jenny va a estar solucionando para el siguiente video, pero bueno, ustedes ven ahí eso, esas imágenes de cómo
miren, ahí llegan las camionetas de personas muy prestantes que llegan ahí haciendo groserías con la mano a los manifestantes. Por lo general, pues las personas que asisten a estos espectáculos dicen que quienes son groseros son los manifestantes, pero hay toda una serie de videos que demuestra que a veces eh, la hostilidad puede venir de diferentes partes. Ahí ustedes ven el torero, el torero de, por supuesto, antitaurino, del teatro antitaurino. Y bueno, estos son compañeros animalistas que ya muchos, en esa época estaban muy jovencitos, ya están bastante crecidos, otros por supuesto ya estamos bastante más grandes, por ahí algunos estábamos disfrazados ese día. Bueno, ya podemos entonces dejar de compartir el video, porfa, Jenny, y vamos a entrar entonces en materia. Muchas gracias. Bueno, ya se ha ido conectando más gente y vamos a tocar entonces, como les decía, este tema sobre las corridas de toros, porque normalmente ocurren en Bogotá, esa es la temporada establecida, entre enero y finales de febrero, aunque hubo un periodo donde la corporación taurina, que era la que venía siendo usufructo de la plaza, lo extendió hasta marzo y llegó a haber varios meses, pero como tal, la temporada ocurría en el periodo que ya les decía. Y entonces, de alguna manera estamos celebrando, porque este año no hay corridas de toros en Bogotá y en otras ciudades de Colombia, inclusive pues en otras ciudades de España, México, pero la razón es el COVID. Es decir, no podemos cantar victoria. Las corridas siguen siendo legales en Colombia, como algunos le hemos llamado la tortura legalizada, y es necesario que no perdamos la guardia, pero hay toda una serie de análisis sobre el decaimiento de esta fiesta, pero también sobre los retos que hay al respecto. Antes de pasar con nuestro invitado, quiero recordar que se vienen haciendo muchísimos esfuerzos desde la ciudad y digamos, desde diferentes actores de la nación para que las corridas desaparezcan. Primero hay que recordar que las corridas de toros solamente las puede prohibir el Congreso de la República por una sentencia de la Corte. Recordemos que aquí hubo un receso en Bogotá. El exalcalde Gustavo Petro había dicho no presto más la plaza. Esto generó una disputa en términos legales, que salió muy a favor de la corporación taurina, las corridas volvieron, y tanto el exalcalde Enrique Peñalosa como nuestra alcaldesa Claudia López no pueden prohibirlas. Y han tenido hace un año la alcaldesa muy recién posesionada y pues hace unos años el exalcalde Peñalosa por la orden de la Corte. Sin embargo, la Corte habla que las entidades territoriales pueden desincentivar las corridas de toros y de eso se encargó nuestra alcaldesa. Hace un año estábamos teniendo reuniones, tanto los activistas como las personas que estamos en el Instituto Distrital de Protección Animal, para buscar cómo desincentivar las corridas de toros y se hizo como una jornada o una temporada paralela para esos fines, con un apoyo muy grande de diferentes entidades del distrito. Y bueno, como les decía, este año, pues el COVID, digamos, no vamos a decir que por fortuna, porque jamás podríamos celebrar algo tan triste como lo que ha generado el COVID, pero digamos, uno de sus efectos colaterales es que hay ciertos espectáculos que no se pueden hacer, entre esos las corridas de toros. Recordar que en Bogotá fue aprobado el año pasado un acuerdo del Consejo, de autoría de la concejala Andrea Padilla, que, digamos, regula las corridas de toros. Esto tiene diferentes lecturas, pero digamos, algunas de ellas tienen que ver con que se puede de esta manera desincentivar las corridas. También en el Congreso de la República han venido circulando muchos proyectos de ley, algunos que las prohíben, otros que las regulan, otros que buscan cosas tan básicas como, por ejemplo, que no se pague, que las corridas más bien paguen IVA. Allí han participado muchos actores políticos, desde quien les dijera yo, el ex senador Camilo Sánchez, el senador Jorge Londoño, el senador Guillermo García Realpe, y las últimas apuestas para prohibir las corridas de toros desde el Congreso vienen del representante Juan Carlos Lozada,
También, por ejemplo, nuestro hoy secretario de Gobierno de Bogotá, cuando era viceministro del Interior, lideró todo un proceso para desde el propio gobierno presentar un proyecto de ley que las prohibiera. Son muchas las personas que han intervenido aquí desde lo político, pero hoy queremos hacer énfasis en las personas que desde el activismo, desde la movilización social, vienen empujando la puerta. Si no fuera por esa movilización social, seguramente muchos actores políticos pues no tendrían, digamos, la fuerza para llegar allí. Tristemente en el Congreso, pues si bien hay personas que vienen pues apostándole a estos temas, pues todavía son minoría y hay unos partidos, por supuesto, mayoritarios que todavía no le dan la debida atención a esto o que pues de alguna manera prefieren favorecer la otra postura, la que no va, digamos, por la vida de estos animales. Hace poco, el 20 de enero, pudimos ver en el diario El Espectador una columna muy interesante con un análisis sobre el presente y el futuro de las corridas de toros. Y quisimos invitar hoy a nuestro Facebook Live especial a nada más y nada menos que el analista Ariel Ávila. Él está aquí para que hablemos precisamente de esa columna. Ariel, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Natalia, mil gracias a usted por la invitación. Es un placer estar en este Facebook Live y usted, que ha sido una de las principales lideresas en este tema de la protección animal y el tema antitaurino, pues que ahora ha cogido muchísima fuerza, pero cuando empezaron sé que muchos y muchas estaban casi en solitario, así que a usted le agradezco y bueno, y muy amable por la invitación. Bueno, Ariel, estamos aquí viendo efectivamente la primera parte de tu columna, que además generó escozor entre el sector que se dedica a realizar corridas de toros. Y bueno, ahí está la frase aquella que le atribuyen al Quijote, que al fin no sé si es de Quijote o no, pero ladran Sancho, luego cabalgamos. Pues bueno, les molestó efectivamente, porque en tu columna tú estás diciendo toda una serie, estás haciendo una lectura muy interesante sobre el fenómeno que se está dando en los últimos años. Entonces, quisiera que en este, digamos, primer bloque, antes de irnos a ver otro video, nos cuentes, digamos, en líneas generales, cómo es tu lectura y lo que presentas allí en la columna sobre lo que está pasando con las corridas de toros en Bogotá y en Colombia. Natalia, mire, yo sobre cuando escribí la columna, claro, una de los análisis que ahí lo menciono en una línea apenas era lo que usted dice, adjudicárselo al COVID, que no hubo la famosa, la mal llamada esta temporada, porque hubo COVID. Pero lo que yo hice, un análisis más profundo basado como en tres pilares, rápidamente. Primer pilar, en una sociedad que se dice democrática, en una sociedad que se dice liberal, en una sociedad que se dice progresista, pues usted no puede aceptar la tortura como una forma de entretenimiento. Pues eso es así de sencillo, digamos, no contra cualquier ser sintiente, usted no puede aceptar la tortura. O sea, la forma de diversión no puede ser la tortura. Eso no está bien en una sociedad que se dice democrática. Por dos razones sencillas. La primera es que si nosotros estamos aspirando a construir una sociedad en paz, a construir una sociedad que solucione sus conflictos, que tramite sus conflictos vía pacífica, lo peor que podemos hacer es brindarle a esa sociedad espectáculos violentos donde se tortura un animal. Por tanto, no es solo las corridas de toro, son las peleas de gallo, cualquier tipo de espectáculo que tenga violencia no puede ser digno de una sociedad democrática. Y la otra argumentación sobre el tema de la sociedad democrática es que uno no nace con un chip democrático en su cabeza, ni uno no nace con una cultura pacífica en su cabeza, de entender que las diferencias se tramitan pacíficamente. Eso no, uno no nace con eso uno lo tiene que aprender como ser humano. Y si a los niños o a las niñas nuestros les enseñamos que nosotros echamos discursos pacifistas, democráticos, y tenemos esos espectáculos, esas contradicciones son muy difíciles de entender. Primer pilar. Segundo pilar, que además del tema de que esto no es digno de una sociedad democrática. El otro tema, el otro pilar sobre esto es que no solo no es digno el espectáculo
de tortura en una sociedad democrática, sino que el espacio público no se puede construir a partir de la violencia. Me explico. Cuando a uno le dicen por qué es democrática su sociedad, las sociedades no son democráticas porque la gente va y mete un pedazo de papel en una caja de cartón cada 4 o 5 años. Las sociedades democráticas es porque hay un espacio público donde la sociedad se encuentra y discute los problemas de su sociedad. De hecho, toda la escuela griega, Aristóteles, Platón decía era eso, que había un espacio público donde la gente se encontraba. Entonces, el espacio público, la calle, el parque, el estadio, es una forma donde se construye sociedad. Y usted no puede hacer del espacio público un espectáculo violento. Es así de sencillo. Entonces, el otro argumento es que el espacio público no puede ser violento. Es el caso, por ejemplo, del tema de los derechos de la mujer. Si yo soy un hombre y salgo a la calle, tal vez mi principal preocupación sea que no me roben el celular, o que no me roben la plata, o que no me apuñalen si me van a robar el celular. Ese es como hombre. Pero si una mujer sale en la misma calle que yo salgo, a la misma hora que yo salgo, su principal preocupación es que no la violen, no tanto que no le roben el celular. Entonces, la forma como se vive el espacio público cambia de una persona a otra, de un ser a otro. Lamentablemente eso no lo entienden muchos de nuestros políticos. Por eso el espacio público no puede ser un sitio violento. Y viene lo tercero, el tercer pilar de donde se construye esto y es un tema ya ético, no es un tema de moral ni nada, es un tema ético. Y es que usted no, un ser humano no tiene por qué causarle dolor a otro ser sintiente. Incluso en los temas de animales de producción que llaman, todos estos que consumimos, que consumen las personas, hay que dar vida digna en esos procesos. Entonces, uno no puede decir, un ser humano no puede aceptar que su relacionamiento con otra especie sea a punta de violencia, si eso esté normalizado. Entonces es un tema ético, no solo un principio moral. Entonces la columna discute esos tres pilares y llega a dos conclusiones. Dice, el COVID paró esto, pero toda la movilización ciudadana ya sepultó las famosas temporadas taurinas. Es cuestión de meses de que esa tortura se quite. Natalia, estás sin micrófono. Gracias, suele pasarme. Precisamente, luego de que plantearas pues estas premisas que son, digamos eso, el fundamento de una causa que viene fortaleciéndose alrededor del mundo, y ahora que dices precisamente lo referente a la movilización social, es muy importante, así como el video que veíamos al principio de hace 10 años, donde muchos de los que hoy ya son más grandecitos, pues estaban como haciendo sus pinitos en el activismo, estaban súper chiquitos, donde unos ya llevaban su buen tiempo. Bueno, toda esa construcción social donde ha habido tantos actores valiosísimos que en determinado momento o siempre han aportado, digamos, a ir empujando, como decía, la puerta, pues, digamos, están viendo algunos resultados. Las corridas de toros vienen, digamos, debilitándose y eso ahorita lo hablaremos, la parte, por ejemplo, económica. Quiero mostrarles un video que muestra eso, la movilización social en un momento icónico. Y es que cuando regresaron las corridas, luego de, digamos, de ese tiempo donde no habían estado realizando este tipo de espectáculos en la Santa María y vuelven por orden de la Corte, hubo un descontento social muy grande. Y los activistas en su momento convocamos a una manifestación donde pues estábamos esperando que llegaran en general pues los activistas que nos identificamos, pero llegó mucha ciudadanía, por cifras no nuestras, sino de la propia policía, llegaron aproximadamente 30.000 personas a las inmediaciones de la plaza. Y como suele suceder, ese descontento social, por supuesto, generaba una fuerza muy fuerte, una indignación. Hubo un manejo del tema de la fuerza pública que generó, digamos, una situación muy tensa, pero digamos, ese día fue icónico. De hecho, algunos animalistas le llamamos el 22E, porque ocurrió un 22 de enero. Y un grupo que hace, digamos, videos muy chéveres, digamos, filmó lo que pasó allí ese día y hizo este hermosísimo video que quiero que lo vean
con mucho detenimiento todos los detalles, todos los momentos que se vivieron ese día, porque a partir de ese día también comenzaron a pasar muchos temas. Los medios de comunicación le prestaron más atención a este asunto. Antes se le ponían un poco, pero como con cierta mesura, pero comenzó a estar más sobre la mesa. Algún activista ese día decía que el miedo había cambiado un poco de bando, porque a partir de ese momento las personas que van a las corridas de toros como que habían comenzado a cuestionarse algunas, otras a decir, mejor no voy. Bueno, esa es una lectura interesante que se puede hacer, pero aquí, digamos, lo más importante que vamos a ver es una sociedad muy diversa alrededor de la plaza diciendo no más. Es muy interesante, pero vinieron unos años donde las corridas de toros comenzaron en un decaimiento en términos, por ejemplo, de boletería, digamos, hay críticas, por supuesto, a esta manifestación, pero juzguen ustedes, vean lo que sucedió. Voy yo a compartir aquí pantalla. Quienes hicieron el video son de Record, una manifestación convocada por la sociedad civil. Bueno, yo tengo que darle play, ¿no? Hablamos desde la defensa de los animales, hablamos desde la conciencia, queremos paz. Estos manes le acaban de disparar a quemarropa en la cara, pueblo. ¡Asesinos sin razón! ¡Ahí está! ¡Estos son asesinos sin razón! ¡Sacan los de mal por ustedes! ¡Ustedes son los de mal! ¡Aquí estamos los de bien! ¡Luchando por la paz!
¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Marica, presa, hijo de puta, presa. Presa, presa, parce. ¡Desvergonzados! ¡Desvergonzados! ¡Sientan culpa! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! No en la espalda. No más Olé. ¡No más olé! ¡Tortura! ¡Tortura! ¡Desastre y cultura! No más Olé. Esos son asesinos sin razón. Ahí están. Esos son asesinos sin razón. No es arte, no es cultura. Llevar esta bala es cultura. ¡No más olé! No más Olé. No más Olé. ¡No más olé! ¡No más olé! ¡No más olé! ¡No más olé! No más Olé. No más Olé. Bueno, ay, qué pena. Es que esto a mí me emociona mucho, perdón. Perdón que no pueda hablar bien. Pero son muchos los recuerdos de esas movilizaciones y de toda esa ficha que tanta gente le ha metido a la búsqueda de eso, que no sigan legalizando la tortura en nuestro país. Y bueno, es un recuerdo muy bonito ver este tipo de videos y especialmente ese día fue muy especial. Ariel, la movilización social, hablemos un poco sobre eso. Por supuesto, en este y otros temas ha sido fundamental en un país donde siempre se tiene un poco de miedo de salir a manifestarse. Digamos, ¿cuál es tu lectura frente, ahorita nos lo anticipabas un poco, pero ¿cuál es tu lectura frente a los cambios que está habiendo frente a las corridas de toros y tantos temas de los animales? Porque hay personas que se han puesto la camiseta y han salido ejerciendo el reclamo público a hablar por los animales. Natalia, Ahora, mire, yo creo que, mira que hay como dos o tres cosas para decir. Lo primero es que este tema de las corridas de toro está muriendo, se está acabando, esto no, digamos, esto es cuestión un poco de tiempo. Y yo le digo a la sociedad, nosotros tenemos dos formas de acelerarlo. Una es vía Congreso. Sin embargo, yo siento que allá no se avanza como yo quisiera. La otra es vía protesta social. Y la movilización social, en este caso, de lograr construir un gran movimiento para evitar la tortura de animales en esas corridas de toro, yo creo que es uno de los movimientos sociales más fuertes. Entonces,
¿qué ha hecho la movilización social? Ha detenido la tortura. Eso es lo que ha hecho la movilización social. Mire, ver estas movilizaciones hace 20 años, 30 años, era prácticamente imposible. De niños, en cualquier ferias y fiestas de pueblo, lo primero que había era corrida de toros. Entonces, hemos avanzado. Entonces, lo que hace la movilización social es que acelera ese cambio social. Eso es lo que nosotros logramos. Si la movilización social no sirviera de nada, pues no nos movilizaríamos. Lo que nosotros logramos hacer es acelerar los procesos de cambio. Por eso la protesta social es tan importante. Segundo, pero la protesta social además se convierte en un motor de legitimación del movimiento animalista y de todos los movimientos animalistas y un proceso legitimador de la democracia. La protesta en la calle, la protesta ciudadana, pues eso es democracia. Así es que viven las democracias. Entonces es un gran ejercicio, además de ser un gran ejercicio para evitar la tortura, es un gran ejercicio para hacer la democracia, es un gran ejercicio para pedir una sociedad mejor y es un gran ejercicio, sobre todo para evitar que los seres humanos sigamos torturando los animales. Bueno, y lo tercero que hace la movilización social es que es un catalizador de propuestas. Mire, yo le digo una cosa, Natalia, detrás de todo el movimiento, llamémoslos antitaurino, es que se ha dado a conocer el mundo animalista. Y entonces uno logra entender que el mundo animalista es mucho más allá que el mundo antitaurino, que es también tener una red de hospitales públicos para los animales de compañía, que es proteger la fauna silvestre. Entonces yo creo que la sociedad ha conocido, claro, para alguien que milita en el movimiento animalista esto no es tan evidente, pero la sociedad ha conocido el movimiento animalista es a partir de la movilización antitaurina. Así es como lo ha encontrado, lo ha visto. Ahora eso que vemos sobre los animales de compañía, sobre la fauna silvestre, es algo que se ha ido agregando, pero esto comenzó, gran parte de todo esto comenzó oponiéndonos al tema antitaurino. Así es, y me hacías recordar, Ariel, que por ejemplo en Medellín se tiene el dato que o por lo menos hay unos afiches de movilización social en contra de las corridas de toros de 1917. También hay información de Bogotá sobre personas que muy prematuramente hicieron también en los años 20 manifestaciones contra las corridas de toros, pero es en los años 70 y 80 donde pioneros de la protección animal en Colombia, personas que siguen además luchando por los animales, pues salían a manifestarse y de ahí en adelante fuimos llegando muchísimas personas y es lo que denota algo, Ariel, y es que a veces la movilización social requiere años, ¿no? Requiere permanencia. A veces pensamos que con salirnos a movilizar una vez, pues ya todo va a cambiar, pero pues por supuesto es necesario continuar esos procesos. Ariel, te quiero preguntar, tú seguramente, por supuesto, habrás visto la respuesta que el sector taurino hizo sobre tu columna. Yo quisiera que, digamos, pudieras contarnos un poco como sobre lo que viste, sobre esa respuesta y digamos, qué contrarrespuesta podrías hacer tú, porque de alguna manera ellos se fueron otra vez a esos argumentos que por lo general se utilizan para defender las corridas de toros, y es que dicen que, bueno, por un lado que el toro tiene una vida maravillosa, supuestamente, pero por otro lado, por ejemplo, se amparan en que las corridas de toros son supuestamente un valor económico que casi que sostiene el país. De hecho, alguna vez se hizo en el Congreso un foro con un exministro de Hacienda, donde la afirmación era esa, o sea, que si se acaban las corridas de toros, mejor dicho, el país se iba a quiebra. Entonces, digamos, frente a esta reacción de quienes defienden las corridas, ¿qué podrías decir? Cuando saqué la columna, Natalia, se dieron dos reacciones. Hubo una columna larguísima, larguísima, que era una respuesta a la columna de Ariel Ávila sobre el tema antitaurino. Es una columna, digamos, muy bien escrita, muy elocuente, con los argumentos tradicionales, pero, digamos, no hubo agresión, fue un tema de argumentos. Entonces, vale. Y luego me escribieron ya internamente otras dos personas, hubo algunos insultos, pero dos personas argumentando. Los argumentos de ellos se basan como en tres cosas. Por un lado, lo que usted dice, es decir, estos toros, esto no es de consumo, esta carne no es de consumo, estos viven muy bien,
si no existiera la corrida de toros, esto no existiría. Entonces sí, pues mueren en la corrida de toros, pero tienen una vida digna, pueden, etc. Entonces eso fue una línea de argumento. La otra línea de argumento es que esto es un tema cultural, que esto es un tema de arte, que se ha construido una sociedad al punto del tema antitaurino, y luego había una cosa que era un tema económico, no tanto que sostenían el país, sino era al revés. Lo acusaban a uno de ser un inhumano porque entonces decían, usted no entiende que mucha gente vive de esto, son miles de familias, hay gente que no ha aprendido a hacer otra cosa, los rejoneadores, los no sé qué, usted no entiende, usted es un radical. Básicamente eran esos tres tipos de argumentos. Sobre cada uno de los argumentos, quiero responder, igual como muchos de ellos me escribieron decentemente, así es que eso es una sociedad más grande, yo les voy a responder decentemente. Mire, sobre el primer tema, pues no es así, digamos, no, sobre que los toros no podrían existir si no existieran las corridas de toro, ese tipo de toros, no es así, digamos, ya está, de eso hay varios documentales muy bien hechos, ya está demostrado que no es así, es decir, nosotros hoy ya hemos superado esa lógica en la cual solo los que se dedican a la tauromaquia pueden criar, tener este tipo de toros. Ya eso está demostrado que no es así. Sobre eso hay suficiente documentación. Sobre el tema de arte y construcción, ahí es donde ellos hacen mayor fuerza. Ellos dicen, esto es un arte, esto es una forma de construir la alegría popular, es una forma de construir sociedad. Yo a ellos les digo, las sociedades modernas ya han superado una serie de cosas. O sea, ya hay cosas en las cuales nosotros no nos podemos devolver. Por ejemplo, la castración de genitales a las mujeres, que puede ser tradición en África, que hace 2 días fue el Día Internacional contra la Castración de Mujeres, que eso se celebró hace 2 días. Pero nosotros no podemos devolvernos, por más que sea la cosmovisión de un pueblo en África. O sea, eso no puede pasar. Eso lo superamos. Segundo, por ejemplo, todos los temas de la dignidad en la guerra, de que usted a los prisioneros de guerra no los puede torturar y matar. Desde la Segunda Guerra Mundial, desde los acuerdos de Ginebra, usted puede hacer la guerra, pero hay formas de hacer la guerra, hay cosas que usted no puede hacer en guerra. Eso mismo pasa. Usted no puede construir arte, construir sociedad, construir identidad a partir de la violencia. Que durante algunos años eso se hizo, no significa que se tiene que seguir haciendo, porque ya las sociedades evolucionaron. En ciencia política y en sociología hay un autor académico que se llama Norbert Elias, que habla sobre el proceso civilizatorio. O sea, las sociedades se tienen que ir civilizando y esas cosas no se pueden repetir. Y sobre el tema económico, mire, gran parte de la conversión económica tiene que ser el Estado, tiene que ser la propia gente la que tenga que entrar a reevaluarse. Yo le digo una cosa, en 20 años no va a haber explotación de carbón en el mundo. Entonces los carboneros del Cesar, que ya Glencore se fue, anunció que se iba, menos mal, entonces toda esa gente tiene que entrar en un proceso de reconversión económica, seguramente ayudado por el Estado y por las empresas mineras que han usufructuado mucha riqueza de eso. Eso pasa con el tema de la tauromaquia. Yo no niego que hay gente especialista en eso, que hay gente que vive de eso, pues comencemos una reconversión económica, pero no puede ser que por algunas familias nosotros sigamos permitiendo la tortura animal. Ahí, vuelvo y repito, éticamente eso raya, no es ni un principio moral, sino es ético. Así es, ¿qué valoramos más en una sociedad? Si unos recursos económicos o unas vidas, y como tú decías, Ariel, el concepto nomás, ¿no? El mostrarle a los niños que supuestamente está mal hacer daño a otros, pero sí, por el contrario, torturar seres sintientes en medio de un espectáculo. Y precisamente también con lo que decías frente al toro, aquello que dicen que se extinguiría el toro, por lo general hablan, y esto es algo que debemos tener muy claro las personas que estamos en contra de este espectáculo, y es que para que todos tengamos muy presente, los toros de Lidia son una raza de los bos, una raza de los toros, no son una especie que si se extingue entonces se va a generar un cambio de quién sabe qué tipo. Al contrario, son una especie creada por selección artificial por el ser humano y que
por el contrario, se ubica en lugares que por lo general fueron un ecosistema, son una especie introducida. En esa medida, digamos, su desaparición, en caso tal que ocurriera, pues no estaría afectando ningún ciclo ecosistémico, y pues traer seres y criar seres de una raza específica para poderlos torturar, pues ya deja mucho que pensar de una sociedad. Ariel, en tu columna hablas sobre algo que ya decías hace un momento, pero me gustaría que profundizaras un poco, y es que en el corto plazo ocurrirá, dices así, abro comillas, que definitivamente se acabe el público, y sabemos que está descendiendo, no habrá necesidad de ilegalizarlas, se acabará por sustracción de materia. Las nuevas generaciones entienden que no es ético comportarse de esa manera con los animales y que hay muchas formas como nos podemos divertir. El problema es cuántos animales tienen que morir hasta que lleguemos a ese punto. Por eso hay que agilizar los procesos. Lo habías tocado un poco, pero me gustaría que profundizaras. Es un tema clave en este momento. Mire, lo que uno se da cuenta con el tema de las temporadas taurinas es al menos dos cosas. Primero, que es una cuestión de élite y que las élites santafereñas, sobre todo santafereñas, aunque bueno, también en algunas paisas, pero santafereñas y paisas, han construido una identidad a partir de la tortura de estos animales. Entonces, si uno va a la Plaza de Toros, uno ve a Vargas Lleras, uno ve a Jaime Castro, pues uno ve a las élites más o menos santafereñas, si uno va aquí a la Plaza de la Santa María. Es lo que uno ve en eso. Y uno ve cada vez población, digamos, más envejecida y cada vez los jóvenes tienden a ir menos a eso. Eso es lo que yo llamo sustracción de materia. Pues esto demuestra que las sociedades sí mejoramos y que sí avanzamos. Es decir, éticamente los jóvenes entienden, las y los jóvenes entienden que no es posible aceptar un tipo de espectáculos de tortura animal. Entonces yo digo, mira, aquí hay una sustracción de materia. Esto se va a ir acabando. Lo que nosotros tenemos que hacer es acelerar ese proceso para que no torturen los animales. Y ahí viene lo segundo. ¿Usted cómo acelera esto? Uno lo puede acelerar de dos formas. O que el Congreso se pronuncie rápidamente, o que la movilización social sea tan fuerte que generemos un efecto pedagógico para que la gente deje de asistir a ese tipo de espectáculos de tortura. Yo lo que digo en mi columna es, muy difícilmente el Congreso va a cambiar, pero tenemos una posibilidad. En el 2022 hay elecciones y podemos generar una gran bancada progresista que acabe eso. Y dos, la principal herramienta para acelerar ese proceso es la movilización social. Aprovechar esta coyuntura del COVID para que nosotros generemos una movilización social, nos preparemos para la próxima temporada y le demos digamos, un fin a este tipo de espectáculos de tortura. Una cosa, Natalia, mire, la población colombiana tiene que entender que la movilización social es un derecho. Es un derecho que tenemos todos. Nosotros nos podemos protestar. Eso no nos hace castrochavistas, eso no nos hace malos. Es un derecho democrático. Y es un derecho democrático que genera muy buenos réditos. Entonces no hay que tenerle miedo a la calle y no hay que tenerle miedo a la democracia. Que la policía es súper agresiva. Estamos trabajando para controlarla. Estamos trabajando y hemos denunciado los hechos, pero eso no nos puede detener a que nosotros no nos tomemos la calle. Sí, y a esto podríamos adicionarle otro factor, y es que a propósito de lo que tú dices, de pronto ese público que ha descendido, si bien todavía hay gente que va a las corridas, y no más, hace un año cuando entrábamos por medio del PMU, algunas personas del instituto, pues podíamos, digamos, había un compañero de la subdirección de fauna que entraba a ver el estado del animal. Tristemente no podía decir no lo maten, pero podía por lo menos buscar formas para digamos, en términos veterinarios, dar unos conceptos. Y otras personas entrábamos en el PMU y uno veía de todas formas suficiente gente. Así haya descendido, da mucha tristeza que haya personas, y por ejemplo, en mi caso me sucede que me contraría mucho ver mujeres entrando a estos espectáculos y disfrutando. Entonces uno dice, sí, son suficientes como para que dé mucha lástima que haya personas que no tengan la sensibilidad ni la empatía de entrar a una corrida de estas, pero de todas formas son mucho menos de las que antes entraban, y esto está generando
está desestabilizando el bolsillo de los que organizan las corridas de toros. Y hemos podido ver cómo en los últimos años, y ya sin el fomento estatal al que estaban acostumbrados, y ya sin ese público al que estaban acostumbrados, pues el equilibrio económico para realizar una corrida ya no está siendo tan alto. De alguna manera, algunos analizan que no es ni tan malo para los que hacen estos espectáculos ahorita lo del COVID, porque tal vez no hubieran podido realizar las corridas de toros como normalmente lo harían, porque organizar cada corrida sin la plata que digamos el Estado normalmente le ponía, que obviamente nuestra alcaldesa Claudia López no lo haría, y varios alcaldes de ahí para atrás pues ya venían digamos en esa lógica, pues claro, esto los viene golpeando económicamente, además que en los últimos pliegos de las últimas temporadas, por parte también de la sociedad civil, se logró introducir en los pliegos de contratación, se logró introducir, por ejemplo, pues algunos impuestos, y lo que se ha estado esperando es que tengan que pagar no por cantidad de público, sino un canon fijo por la plaza, pues mientras se pueden prohibir las corridas de toros o pasa algo. Entonces también, digamos, se puede decir que ya no es tan lucrativo hacer una corrida de toros, y algunos hemos pensado que de alguna manera, algunos quieren hacer que vivan las corridas de toros pese a hacer un esfuerzo económico grande, porque es un bastión, es una forma simbólica de poder que algunos no quieren dejar de lado. De hecho, Natalia, sí, en la investigación que hicimos, tú recuerdas, para el año pasado, en enero, porque la última temporada, al final, varios de las personas, yo no voy a decir nombres, obviamente, pues por respeto también, varias de la élite bogotana lo que hacía era que compraban 70, 80 boletas porque eran abonados y luego comenzaban a regalarlas para que la gente fuera. Pero gran parte, o sea, no solo va poco público, sino una gran cantidad de ese poco público que va es porque alguien le regala la boleta, o sea, ya no es que lo compre, sí, sigue habiendo ese tipo de abonados que financian eso y ellos son los que regalan boletas, pero entonces eso, digamos, y a esto hay que decirlo, porque muchos culpan o culpan diciendo, no, es que Petro no es tal, o es que Claudia no es tal. No, de hecho, así ellos no hubieran estado y el propio estuviera Enrique Peñalosa que las dejó hacer, eso se iba a ir acabando. Porque cuando nosotros hicimos la investigación para enero del año pasado, yo recuerdo que en una de las entrevistas que hicimos, lo que hacían era que estaban regalando boletas. Esta persona tenía como 20, 30 boletas y dijo, bueno, ¿quién quiere boletas? Le dijo a sus empleados, ahí regaló algunas. Eso quedó. Entonces, eso es un espectáculo que se está tendiendo a acabar. Entonces, yo lo que digo es a la sociedad, eso se va a acabar porque es un tema de evolución ética. Aceleremos el proceso, es lo único. Así es. Bueno, te quiero leer algunos comentarios. Hay personas que dicen, digamos, comentarios sueltos. Voy a tratar como de unificarlos. Ander Vaz dice, numeral no más olé, pero más adelante pone, yo leí más comentarios a Ander Vaz. El primer video fue en enero de 2012, era la última corrida a raíz de la cancelación. Bueno, aquí está como explicando esa parte, pero le vi por aquí otro comentario. Los taurinos no defienden su afición con justificaciones, sino con excusas. Es la lectura que él tiene. Por otra parte, veo comentarios de una compañera animalista, de aquellas pioneras históricas como los que ahora les mencionaba. Ya les había comentado de Emiliano Castro por el video que pusimos al principio. En uno pasado nos acompañó Carlos Crespo, que es de REN. Él nos acompañó en un Facebook Live que hicimos hace un tiempo. Estaba Pilar Ramírez. Bueno, hay muchas personas que estuvieron en este tema y siguen estando. Pero entonces Constanza nos dice por acá, en 1998 empieza la movilización y el activismo organizado contra las corridas de toros. Ya había unos anales, pero ella nos cuenta esto. Animalismo con coherencia y extendido a todas las especies animales. Los perritos y gaticos no son los únicos animales. Precisamente es una de las apuestas que tenemos desde la Subdirección de Cultura, no solamente el tema de animales de compañía, sino los animales utilizados en consumo y los animales silvestres y bueno, el limbo de los exóticos. También dice Constanza, es cuestión de evolución moral.
Y por aquí, es necesario como sociedad mostrar nuestro desacuerdo frente a la crueldad hacia los animales como cultura, disfrazada de cultura. Víctor Manuel Ortega dice que siga la defensa de los animales. Bueno, perdón si se me pierden algunos mensajes. Hay un perfil que se llama Rechazamos el Maltrato y dice, regocijarse con el sufrimiento y la tortura de un ser vivo es inhumano, nos degrada a lo más bajo. Por aquí, Movimiento Animalista Fundazul dice, ese 22E le dio un gran impulso al movimiento antitaurino en el país. Un saludo para el Movimiento Animalista Fundazul desde Zulia, que ha tenido grandes logros y ha dado grandes pasos en Santander, en norte de Santander. Bueno, y unos últimos comentarios. Brian Castro dice, no voy a las corridas de toros porque tenemos el mismo ADN. Esas son unas hermosas frases de un científico español, que ahora olvidó su nombre, aquí él le pone las comillas, perdón, se me olvida el nombre de él. Carlos Pardo dice, hay que votar inteligente. Mauricio Mogollón dice, la clase política corrupta es la que defiende la masacre animal. Bueno. Son comentarios de las personas que nos están viendo en este momento. Ariel, una última reflexión antes de irnos, no sin dejarles de contar que, como les decía en un principio, los Facebook Live de los domingos que realiza la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento para que compartamos diferentes conocimientos alrededor de los animales y todos podamos replicarlo en nuestros diferentes espacios, pues vuelve. Vamos a estar dentro de 8 días a las 6 de la tarde celebrando el Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y vamos a tener algunas mujeres que ejercen la ciencia a favor de la vida animal. Y vamos a tener una nueva dinámica dentro de los Facebook Live. Van a ser dentro de, digamos, un esquema de programa de televisión, por decirlo así, con unas secciones. Sabemos que les va a gustar. Entonces, y las esperamos dentro de 8 días para hablar con mujeres científicas sobre el tema de los animales. Y pues, Ariel, unas últimas reflexiones antes de partir el día de hoy. Natalia, a usted muchas gracias por la invitación y agradecerle por el trabajo que está haciendo en el Instituto de Protección Animal, que sé que es muy grande, incluso en medio de pandemia te has movido por toda la ciudad. Entonces, mil gracias. Quiero dejar 2 reflexiones. Primera reflexión. Yo le digo a todos los amigos míos animalistas, nosotros no podemos ser como los protaurinos. Nosotros no podemos ser violentos. Nosotros no podemos creer que ellos son menos porque tienen ese tipo de creencias, porque están con esa estructura formada. Nosotros tenemos que hacer es pedagogía. O sea, yo le invito a la gente, vamos a manifestarnos pacíficamente haciendo pedagogía. Si nosotros logramos hacerle entender a la sociedad que no es ético que en una sociedad democrática y liberal la gente se entretenga con violencia y con tortura, vamos a ganar mucho. Pero esto no se trata de acabar las corridas taurinas a punta de fuerza, sino que la gente entienda que eso no se puede soportar. Primer mensaje. Y segundo mensaje, con una de las últimas cosas que tú leíste de una persona que comentó. Nuestro esfuerzo tiene que ser por todos los animales. Nuestro esfuerzo es por el tema de acabar la tortura en las corridas de toros, en las peleas de gallos. Es por darle una vida digna a los animales de compañía, perros o gatos, y es por la fauna silvestre que está tan amenazada en Bogotá. Nosotros tenemos que ser coherentes, y así como nos importa la vida del toro, nos tiene que importar la vida del copetón, que está amenazado en Bogotá por esa contaminación de ruido que tenemos en este momento. Entonces tenemos que entender este mundo holísticamente. Esas son las 2 reflexiones. Claro que sí, es muy importante. A veces como que nos puede ganar un poco la indignación y la ira y definitivamente eso no construye. Les voy a dar un pequeño ejemplo. A veces pasaba con algunos jóvenes que estaban demasiado indignados con los circos. Cuando llegábamos a las protestas contra el circo Normanos Gasca y otros que llegaban por ahí, querían tirarle piedras y a veces decían, consigamos alguna cosa que explote allá adentro. Entonces otros, pues que estábamos un poquito mayorcitos, les decíamos, vengan, y otros más jóvenes que lo consideraban,
les decíamos, y los animales de adentro que se van a quemar, y usted le llega a pegar además a una persona de esas, y primero es otro animal, ¿no? O sea, hasta los maltratadores de los animales, pues son homo sapiens, y los homo sapiens somos animales, y nuestra, digamos, también nuestra dignidad debe ser respetada, pero, y nuestro físico. Pero por otra parte, ¿qué gana usted con hacerle daño de pronto a una de estas personas si al contrario va a alargar la lucha y va a dificultar, por ejemplo, la lucha que se está dando en el Congreso? En ese momento la organización ADI tenía su penúltimo intento para prohibir los circos con animales. En el siguiente ya lo pudo, con el apoyo, por supuesto, de muchas más organizaciones y sectores sociales. ¿Y qué tal si, por ejemplo, una cosa así hubiera prosperado? Seguramente ese proyecto de ley no hubiera pasado. En este momento los circos con animales están prohibidos en Colombia, todavía con animales domésticos, pero por un tema de exención de impuestos, por otra ley, la ley de espectáculos, pues los circos prefieren no utilizar ni siquiera animales domésticos. Entonces hay que hacerlo con calma, eso, con respeto por el otro, sin confundir el respeto con no cuestionar, y eso seguramente nos va a llevar por un muy buen camino. Y bueno, esperemos que independientemente del COVID, el futuro que le espere a este tipo de espectáculos sea el de simplemente un cuadro, simplemente una canción del pasado y no el ejercicio de la tortura en el presente. Ariel, de nuevo, muchas gracias. Los esperamos dentro de 8 días. Y quiero terminar con un último comentario. Bueno, por aquí me dice Brian, que es Edward Punset, el científico que les decía. Y esta frase de Victoria: continuaremos unidos por esta excelente causa. Cerremos con la frase de ella. Han aparecido unos comentarios muy bonitos acá, quiero que los lean. Y bueno, muchas gracias, Ariel, muchas gracias a Jane, que está allá atrás organizando toda la producción de este Facebook Live. Nos vemos el próximo domingo 14 de febrero y que tengan un buen inicio de semana.